Entonces San Mateo nos invita a ser siervos de Cristo, reconocer a Cristo como Rey. Marcos, a servir junto con Cristo. Lucas, pues a ser misericordiosos, a reproducir la imagen de Cristo, el hombre ideal, el hombre perfecto. Juan, junto con Cristo ser hijos de Dios. Hechos de los Apóstoles es la obra del Espíritu Santo, la formación de la Iglesia, con los que creen en Cristo. Romanos, la justificación en Cristo. Somos justificados por nuestra adhesión, por nuestra fe en Cristo. Entonces, a Cristo se le imputan o se le atribuyen nuestros pecados y a nosotros Dios nos atribuye todas las virtudes de Cristo. Legalmente, Cristo es el culpable y nosotros somos los inocentes. Legalmente, aunque moralmente Cristo es inocente y nosotros somos culpables, pero legalmente, según la ley, según la sentencia que se tiene que dictar, Cristo resulta culpable y nosotros inocentes, porque Él quiso tomar nuestro lugar. Bueno. Primera de Corintios. La necesidad de sabiduría, de la sabiduría de Dios, el orden en la comunidad cristiana, crecimiento en la vida interna de la comunidad, o sea, corregir fallas, desórdenes en la comunidad y centrarlo todo en Cristo, establecer la nueva cultura. Segunda de Corintios, los siervos de Cristo padecen con Él, son sostenidos por Él. Gálatas, ser libres en Cristo. Ser libres en Cristo. Tenemos una nueva ley, la ley de la libertad. Ahora tenemos que dejarnos guiar ya no por una ley externa, sino por la ley que está grabada en nuestros corazones, por la ley del Espíritu. Dejándonos guiar por el Espíritu Santo para producir los frutos del Espíritu. Gálatas, Efesios, el plan de Dios, la Iglesia como la plenitud de Cristo, la vida en la comunidad cristiana, la vida como parte de la Iglesia que somos. Filipenses, Cristo nuestra vida, Cristo nuestro ejemplo, Cristo nuestra riqueza, nuestra alegría, nuestra fortaleza. Para mí la vida es Cristo, dice San Pablo. Esta carta está llena de Cristo. Colosenses, la primacía de Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. En Él están todas las riquezas de la sabiduría, de la ciencia. Los colosenses andaban buscando sabiduría en los filósofos griegos, pero San Pablo les dice, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia. No anden buscando en los libros de sociología, de psicología, de tantos autores que los apantallan, los deslumbran. En Cristo están todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. En Cristo tenemos un nuevo estilo de vivir y de pensar. Primera de Tesalonicenses, nuestra vocación a la santidad en Cristo. Imitar a Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Segunda de Tesalonicenses, esperar con perseverancia a Cristo que ha de venir. Primera Timoteo, la sana doctrina, que significa la sana manera de vivir en Cristo. Segunda Timoteo, necesidad de la fortaleza en Cristo. Filemón, la amistad que nos lleva a Cristo, ser hermanos en Cristo. Hebreos, Cristo es superior
a todo lo anterior. En Cristo se cumple todo lo que estaba prefigurado, estaba predicho. Exhortaciones a perseverar en Cristo. Santiago, las obras que nacen de una fe viva en Cristo, la importancia de las obras. Primera de Pedro, el pueblo santo que sufre con Cristo y que el Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Segunda de Pedro, llamado a la santidad, a ser fieles y a estar alertas. Primera de Juan, vivir en el amor, vivir en la luz, vivir en Cristo. Apocalipsis, la revelación de la gloria de Cristo y de la Iglesia. Bueno, hay mucho que decir. Vamos a terminar. Estuvimos viendo cómo Cristo es el tema central de la Biblia. Si no estamos centrados en Cristo, pues la Biblia va a ser un libro sellado, porque solo Cristo es la llave para abrir. Si Él abre, nadie puede cerrar, y si Él cierra, nadie puede abrir. Necesitamos también la luz del Espíritu. Si la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, se requiere también la luz del Espíritu para captar el significado que tiene. Bueno, veíamos ayer cómo en el Antiguo Testamento Cristo está prefigurado, está anunciado, está profetizado, está preparada, se va preparando su venida. Ya en el Nuevo Testamento se manifiesta la revelación de Cristo. Cristo se nos revela su persona, sus palabras, sus hechos, su muerte, su resurrección. Y ya después todos los demás libros es la continuación de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, y todos los demás libros de la Biblia nos explican algún aspecto de la persona o de la obra de Cristo, hasta culminar en el Apocalipsis, que ya es la glorificación de Cristo y de la Iglesia, que somos todos nosotros. Hoy vamos a compartir acerca de algunas formas de encontrar el mensaje contenido en la Biblia. Vamos a ver si alcanzamos a comentar 10 formas como podemos encontrar el mensaje que Dios nos revela en la Biblia. Y estas 10 maneras como Dios se nos revela en la Biblia son las siguientes. Algunas de las 10 maneras principales como podemos encontrar la revelación de Dios en la Biblia. Primero, parábolas, o sea, a través de las parábolas se nos revela un mensaje, se nos da una revelación de Dios. Parábolas. Segundo, milagros. Tercero, personajes. Cuarto, guerras. 5, preguntas. 6, diálogos. 6, diálogos. 7, oraciones.
8, lugares. 9, fiestas y comidas. Y 10, objetos. Bueno, en la Biblia vamos a comenzar con lo primero, las parábolas. En la Biblia hay muchas parábolas. Las parábolas son comparaciones, son ejemplos. Siempre en las parábolas hay uno o varios mensajes que se nos están comunicando. Pensamos muchas veces que solamente hay parábolas en el Evangelio, pero en toda la Biblia hay parábolas. En el Antiguo Testamento hay muchas parábolas también. ¿Como cuáles? ¿Recuerdan alguna? ¿Alguna parábola del Antiguo Testamento? Alegoría del águila, de la vid, la viña, del alfarero. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Bien. Hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento y las más conocidas son las de los Evangelios, porque las oímos en las misas, la mayor parte de ellas. ¿Cuál es la más conocida? El hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida, el sembrador, el tesoro encontrado, el reino de los cielos, y todas son comparaciones. El reino de los cielos es como un tesoro que un hombre encuentra, como una perla de gran valor, como la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Entonces son las parábolas. O también otras un poco menos conocidas, el reino de los cielos es como un rey que tenía una viña, un viñedo, y lo arrendó a unos viñadores y se fue, y luego les envió a sus criados para que le dieran la parte que le correspondía, y aquellos hombres maltrataron a los criados, los apedrearon, los mataron, les mandó más y hicieron lo mismo. Por fin les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán, pero también al hijo lo sacaron y lo mataron. Aquí Jesús les estaba hablando muy claro, les estaba hablando ¿a quiénes? Pues a los dirigentes que estaban en contra de él, que lo estaban atacando. Dice: por lo cual se les va a quitar a ustedes el reino y se le va a dar a otro pueblo que sí produzca sus frutos y que entregue sus frutos a tiempo. Les estaba hablando. Ellos no captaban, pero al final sí captaron de qué se trataba. Dice: y más coraje les dio porque se dieron cuenta que por ellos estaba diciendo esa parábola. Entonces, ahí había un mensaje muy claro, espero que todos lo hayan captado, ¿verdad? Dios tiene un viñedo, es su pueblo de Israel, les envió sus criados, sus servidores, sus profetas, pero no les hicieron caso, por fin les envió a su hijo, etc. Bueno. Así que en una parábola podemos encontrar varias enseñanzas. Bueno, un ejemplo de parábola también del Antiguo Testamento es cuando David cometió aquel pecado. Entonces se presenta Natán, como en estos días en la misa estamos leyendo de Elías, cuando Ahab le arrebató la viña a Nabot, inmediatamente después se presentó Elías de parte de Dios, diciéndole: los perros van a lamer tu sangre, ahí mismo donde mataste a Nabot, y los perros devorarán a Jezabel.
Entonces acá aparece también el profeta Natán de parte de Dios y le pone una parábola a David. Había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, muchos ganados, y también cerca de él habitaba un pobre que solamente tenía una ovejita, a la que amaba mucho. Le llegaron visitas al rico y en lugar de sacrificar una de sus ovejas, le quitó la oveja al pobre para dársela a los visitantes. ¿Qué piensas tú de ese hombre? Y David dice que es un malvado y que merece la muerte. Y le dice el profeta, pues ese eres tú. Ese eres tú. Así que David estuvo pronto a juzgar a aquel hombre del que le hablaba el profeta y a condenarlo. Pero no había caído en la cuenta de que él era el que estaba cometiendo eso mismo. O sea, le quitaste la esposa a un hombre que era lo único que tenía. Y además lo mandaste a que lo pusieran en el frente de batalla para que lo mataran. Tú eres ese malvado. Entonces David se arrepintió profundamente, no se rebeló, comprendió que era cierto. E hizo gran duelo y penitencia y todo. Y Dios le perdonó. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos parábolas como la del hijo pródigo, en donde hay una enseñanza muy clara. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Pues el amor de Dios, su misericordia, su disposición a perdonar, a restituir a su hijo sus privilegios. Esa es la enseñanza que sobresale inmediatamente. Pero además hay otras enseñanzas. Por ejemplo, dice, el hijo menor le dijo a su padre, dame la parte de mis bienes, yo los voy a administrar. El menor, dice ahí, dando a entender, el hombre que todavía no ha madurado, persona inmadura, que piensa que él puede administrar mejor las cosas que su padre. Más adelante dice, refiriéndose a esto mismo de la inmadurez, cuando estaba que ya había malgastado todo y que estaba cuidando puercos, dice, al fin se puso a pensar. Al fin comenzó a pensar. O sea, no había pensado hasta entonces. No había reflexionado. Hasta entonces cayó en la cuenta de la bondad de su padre y de todas las cosas. Y luego cuando se arrepiente lo hace sinceramente. Y la actitud con la que regresa es, recíbeme como a uno de tus siervos, de tus jornaleros. O sea, viene realmente arrepentido y dispuesto a trabajar, a servir. Ya no viene buscando que le den privilegios ni herencias, ahora lo que quiere es trabajar, hacer algo ahora por su padre. O sea que la verdadera conversión no está nada más en lamentarnos y en llorar y pasarnos así la vida, sino en servir. Porque hay muchos cristianos que sí dicen que se convierten y todo, pero no sirven. Entonces, ¿dónde está su conversión? La conversión verdadera se demuestra en que ahora vamos a hacer algo por el Señor y por su obra. Otro mensaje es el hijo mayor. El hijo mayor, recuerden que la parábola la estaba diciendo Jesús. Dice, estando con Jesús, estando escuchando a Jesús, un grupo de gente que se tenían por buenos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Y el hijo mayor no se alegró de que su hermano hubiera regresado, ni quiso participar de la fiesta. O sea, ahí están representados los que no se han ido de la casa del Padre,
pero tampoco han valorado, tampoco han gozado de esa comunión con Dios. Y no saben valorar lo que tienen y probablemente hasta están envidiando a los que andan fuera y descarriados. Y cuando regresa, dice, ese que ha malgastado todos tus bienes, ahora tú le haces fiesta. Ese hijo tuyo. No dice ese hermano mío. Bueno, entonces aquí hay muchas aplicaciones. Nosotros somos gente madura, ya confiamos realmente en Dios. ¿O todavía pensamos que podemos administrar mejor nuestra vida independientemente de Dios? Nuestros bienes. Somos gente que ya pensamos, al fin ya comenzamos a pensar. Bueno, si estamos convertidos ya es que ya pensamos. Somos gente que realmente se ha convertido y viene, ya está en esa disposición de servir. Recíbeme como a uno de tus siervos. Yo también quiero ser un siervo tuyo. Ahora, ¿qué actitud tenemos si ya estamos en la casa del Padre, o a lo mejor nunca nos hemos ido, siempre hemos estado ahí, o ya tenemos tiempo ahí, y cuando llega la gente nueva, los recién convertidos, y que el Señor les hace fiesta, ¿qué actitud tomamos? ¿Nos gozamos con ellos? ¿Nos alegramos en el Señor y damos gracias de que estos hermanos han vuelto? ¿O tenemos una actitud de rechazo hacia ellos? Entonces nuestra actitud debe ser, si realmente nos hemos convertido y amamos a Dios, y amamos al prójimo, pues gozarnos y alegrarnos. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Bien, así que cada vez que leemos la palabra de Dios, leemos, por ejemplo, cualquier parábola, pues preguntarnos, ¿qué me está diciendo aquí Dios? Por ejemplo, está la otra parábola de la dracma perdida, la moneda perdida. Una mujer tenía 10 monedas y se le perdió una y la buscó hasta que la encontró. Y cuando la encontró hizo fiesta y invitó a sus amigas. Y le costó más la fiesta que la moneda. Pero ella estaba muy contenta. Ella estaba muy contenta. ¿Por qué? Porque la moneda era la colección que tenían que guardar, porque era el regalo de su boda. Se les daban 10 monedas y con esas hacían un collar o una coronilla que se ponían en la cabeza. Tenía que estar completa su colección de monedas. Y con esto el Señor nos está diciendo, tú eres una moneda preciosa para mí, y si te me pierdes te voy a buscar hasta que te encuentre. Y si te encuentro me va a dar mucho gusto y voy a hacer fiesta. Bien. Bueno, podemos pasar al siguiente. Así que Dios se nos revela a través de las parábolas. Nos da a conocer, en cada parábola nos da a conocer algún aspecto de la salvación, algún aspecto de su reino, de su persona, de sus sentimientos. O a través de las parábolas nos enseña a conocernos a nosotros mismos, o lo que es formar parte de su pueblo, de su iglesia. Bueno, luego los milagros. Los milagros es otra forma como Dios se nos revela. En el Antiguo Testamento hay muchos milagros, está lleno de milagros. Por ejemplo, algunos que puedan mencionar del Antiguo Testamento. El paso del Mar Rojo y todo el libro del Éxodo está lleno de milagros. ¿Qué otros? Algunos personajes del Antiguo Testamento, Sara, bueno, que concibió ya siendo una anciana. Hay muchos.
Por ejemplo, los milagros de Elías, de Eliseo, cómo hizo bajar fuego del cielo, tantos milagros de Eliseo. Bien, así que hay muchos milagros en el Antiguo Testamento y en cada milagro descubrimos un mensaje, una enseñanza. Por ejemplo, el milagro de Elías, desde que todo el pueblo se había alejado de Dios, y solamente quedaba Elías, y en cambio los profetas de Baal eran 400. Entonces, Elías quiere demostrar quién es el verdadero Dios. Si Baal es el verdadero Dios, que lo demuestre. Y si Dios, Yahvé, es el verdadero, que lo demuestre. Y se hace aquella celebración, se reúne todo el pueblo y se hace el sacrificio. Y Elías pide que baje, primero los profetas de Baal piden que baje fuego y no sucede nada. Y luego Elías hace oración, pide que baje el fuego del cielo y baja fuego del cielo. Y por medio de esto, pues viene la transformación del pueblo, es un avivamiento. Y ahí hay varias enseñanzas detrás de esto, ¿verdad? La importancia de que siempre haya hombres de Dios, profetas, fieles a Dios, fieles a la alianza, y Dios está dispuesto a responder. En el Nuevo Testamento encontramos muchos milagros. Cristo, en el Evangelio, pues todos recordamos los milagros de Cristo. Son innumerables. Y cada milagro nos presenta una faceta de la obra del Señor. Por ejemplo, podemos comentar brevemente el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Imaginémonos que este pasaje, vamos a leerlo en la Biblia, está en Lucas creo que es el capítulo 1. Resurrección del hijo de la viuda. Dice, y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos, y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la cual acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo, joven, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo entregó a su madre. Entonces aquí hay dos multitudes. Una multitud que va siguiendo a Cristo y otra multitud que va siguiendo a un muerto. Una multitud va gozosa, ha estado escuchando las palabras del Señor, va llena de gozo, de esperanza. Y la otra multitud vienen llorando, vienen de duelo. ¿En cuál de las dos multitudes estás tú? ¿A quién vas siguiendo? ¿A un muerto o a un vivo? Al que es la vida misma. Nosotros seguimos a Cristo, que es la vida. Bueno. Aquel joven era la esperanza de su madre. Su madre tenía su ilusión en este hijo, su hijo único.
Y no debía de morir, era un joven, sin embargo estaba muerto. ¿Cuántos hay aquí que son la esperanza? Bueno, aquí yo tal vez no, pero si estamos hablando a un público general, podríamos decir, ¿cuántos hay que son la esperanza de otras personas y que sin embargo se mueren, caen en los vicios, alcoholismo, droga, en fin, caen en las redes del maligno, están viviendo en el pecado, están muertos? Entonces te vienen siguiendo tristes los que vienen detrás de ti, porque estás muerto. Si somos dirigentes en el pueblo de Dios, pues la gente de alguna manera tiene cierta confianza, esperanza, y si no seguimos fielmente al Señor, no oramos, no preparamos ninguna enseñanza, no alimentamos a la gente espiritualmente, pues vienen desilusionados. Entonces, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? Ahora, otra enseñanza que podemos sacar aquí, que Jesús dice, a ti te lo digo, levántate. Porque hay muchos que dicen, no, pero si mis amigos, mis compañeros, pues no se convierten, no se levantan, ¿por qué me voy a levantar yo? Pero el Señor dice y con toda energía, a ti te lo digo, no se lo estoy diciendo a tus amigos, a ti, tú levántate. Entonces se trata de una decisión personal, de una respuesta personal. Dice, ya que aquel joven se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su mano. O sea, aquella misma persona que estuvo velando por él, que lo estuvo cuidando, que lo estuvo sirviendo, ahora tú sírvele a ella. Y esto también se refiere, además de la aplicación espiritual, ¿quién es la madre? También en un sentido espiritual. La iglesia, ¿verdad? Quedas integrado a la iglesia, a la comunidad cristiana. Porque hay algunos que se convierten, sí, el Señor los levantó, y en lugar de quedarse a servir a su madre, se van a otro lado. O quieren formar su propio grupito, su propia secta o lo que sea, pero no se quedan sirviendo ahí, donde los estuvieron aguantando tanto tiempo y sirviéndoles. Cuando eran viciosos y borrachos y todo, soy católico, ¿verdad? Y como ahora ya el Señor ya me levantó, ya me salvó, ahora se van a servir a otro lado. Y allá sí tienen tiempo, y allá sí pagan su diezmo, y allá sí hacen todo, asisten todos los días, y estudian la Biblia y hacen tantas cosas. O esto también se aplica a lo familiar. Aquel hombre que está todo amolado, enfermo, fracasado, y su esposa ahí aguantando con él, atendiéndolo, o es borracho, en fin. Pero luego cambia su vida, tiene dinero, está sano, y deja a la familia y deja a su esposa, y se va a buscar a otro. Entonces ahora que puede, en lugar de servir a quien lo estuvo atendiendo, se va a servir a otro lado. Entonces, Jesús quiere que se quede con su madre, con su familia, su comunidad, su iglesia. Bueno, hay muchos milagros. Tenemos también el milagro de la multiplicación de los panes. Ahí hay varias cosas. En la Biblia hay 3 clases de pan. El pan ácimo,
que es el pan de la fiesta de la Pascua, pan sin levadura. El pan de trigo, que es el pan de los ricos. Y el pan de cebada, que era el pan de los pobres. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Bueno, la gente había estado siguiendo a Jesús y estaban en un lugar despoblado, había por ahí cerca algunos caseríos, y Jesús se da cuenta de que necesitan comer. Los discípulos le dicen, pues aquí no hay, despáchalos que vayan por ahí a buscar, dales recreo, dales ¿verdad? Déjalos que se vayan a buscar cada quien por su lado, a ver si encuentran algo. Pero Jesús les dice a los discípulos, no, ustedes denles de comer, ustedes denles de comer. Y eso lo sigue diciendo Jesús. Sobre todo aquellos que tengamos responsabilidad sobre otras personas, nos dice, ustedes denles de comer. Y aquí la aplicación espiritual, pues denles la enseñanza correcta, denles la palabra de Dios, aliméntenlos. Porque si no, la gente va a tener que andar buscando por otros lados y tal vez no va a recibir la sana doctrina, va a recibir otras cosas. Así que ustedes denles de comer. La gente tiene hambre, pues denles de comer. Y dice, Felipe dijo, aquí hay un muchacho que trae unos panes. O más bien Andrés dice, aquí hay un muchacho, pero ¿qué es eso para tanta gente? Unos panecillos de cebada y unos peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? O sea, desprecia el pan, aquello poco que hay lo desprecia, no le da valor. En cambio Jesús lo toma y da gracias a Dios por esto que hay ahí. Y se multiplica y todos comen y hasta sobran. ¿Qué nos está enseñando esto? Que si nosotros no valoramos lo que tenemos, lo que somos, aunque sea poco, pues nunca va a crecer eso. En cambio, si alabamos a Dios y le damos gracias por lo que ya tenemos, pues eso se va a multiplicar, eso va a crecer. Porque al que tiene se le dará. Y al que tiene acción de gracias, el que tiene alabanza, el que valora lo que ya tiene. Si nosotros, por ejemplo, como comunidad, no valoramos lo que ya somos, lo que ya tenemos, pues hasta ahí vamos a llegar. No estamos agradeciéndole a Dios lo que ya nos ha dado. Tal vez se nos haga poco, pero hay que agradecérselo. Darle gracias y alabarlo por esto que somos y que tenemos. Y el Señor va a hacer que abunde más. Bien, hay más enseñanzas ahí, por ejemplo el hecho de que se hayan organizado por grupos de 50, se ve la necesidad de que haya orden, de que haya organización, para que todos se alimenten bien. No debe ser una chusma así nomás desordenada, que se van a estar peleando porque les den a ellos primero, sino tienen que estar ordenados, de grupos de 50 cada uno, por distritos, por sectores, por células. Y a todos les va a llegar la comida a su tiempo. Bien. Entonces estamos viendo los milagros. Pues hay mucho sobre esto de los milagros. O sea, el mismo Espíritu Santo nos tiene que revelar más y más todo lo que hay ahí en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una mina. Es una mina inmensa que tiene toda clase de piedras preciosas, oro, plata. Pero hay que conocer esta mina, hay que saber caminar por ella. Y para
para ver dónde están las vetas y todo, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Un minero no anda en la mina a oscuras, tiene que llevar la luz prendida para sacar los tesoros que hay ahí. La Biblia también es como una computadora. Quien no sabe manejar la Biblia, una persona que no sabe manejar una computadora, le mueve, le pica ahí y solamente dice error, error. Así también, alguien en la Biblia solamente va a encontrar error, error, puros errores en la Biblia, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con los personajes. Personajes de la Biblia. Esto es lo más importante. Cada personaje es un mensaje, o varios mensajes. Tenemos muchos personajes. En el Antiguo Testamento, enumeremos algunos de los personajes, comenzando con las mujeres del Antiguo Testamento. Eva, Sara, Ruth y Noemí, Judith, Débora, Ana, en fin, hay muchas mujeres, mujeres de Dios, portadoras de un mensaje. Por ejemplo, no pónganse a pensar en Ruth y Noemí. La mayoría de la gente nada más se sabe aquello de que yo iré a donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y es todo lo que saben de Ruth. Pero hay mucho más acerca de Ruth. Ruth se quedó con su suegra, Noemí. Noemí tenía 2 hijos, los casó con 2 hijas moabitas. Se murieron los hijos y una de las 2 nueras se quedaron con Noemí, pero una de ellas se despidió, llorando y todo, pero se despidió y se fue. Y Ruth dijo, yo me quedo contigo y yo iré a donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y se quedó sin buscar nada, se quedó a servir desinteresadamente. Y así fue como Ruth, por esta actitud que tuvo, de desinterés y de buscar a Dios y seguir a Noemí, llegó a ser la abuela del rey David. Es la abuela del rey David. Es la madre de Jesé y abuela de David. Y queda integrada dentro de la dinastía de Cristo. Entonces de esta dinastía viene el Mesías. Así vemos cómo Dios siempre usa a la gente que sirve con amor y con desinterés para realizar sus obras. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros en la obra? ¿Realmente con amor? ¿Estamos aquí por amor? ¿Desinteresadamente? Pues Dios nos puede usar para grandes obras. Los hombres del Antiguo Testamento, mencionemos algunos de ellos. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. ¿Quién sigue de Moisés? Josué. Después de Josué, los jueces. Después de los jueces, Saúl, David, Salomón, los profetas. Tenemos muchos hombres y cada uno es un mensaje. Tenemos material inagotable aquí para hablar. Alguna gente dice, bueno, y si se nos acaban estas enseñanzas, ¿qué más vamos a enseñar? Pues agárrate todos los personajes de la Biblia y ahí hay enseñanza, pero en abundancia. Cada personaje. Descubrir quién fue, qué hizo, cómo fue, qué relación tuvo con Dios, en qué falló,
qué cosas podemos aprender de él, qué cosas debemos de desechar, que no estuvieron bien, en fin. Porque la Biblia no adorna a los personajes, los presenta tal cual, con sus virtudes y con sus defectos. Bueno, tenemos por ejemplo Gedeón, uno de los jueces. ¿Quién era Gedeón? Dice que era el menor de su tribu. Estaban en tiempo de guerra y Gedeón, todos los hombres debían de andar en la guerra, pero Gedeón no quiso ir, tuvo miedo. Y estaba allá con las mujeres, guardando los granos de trigo y todo eso. Y entonces el ángel del Señor lo encuentra y le dice: salve, valiente guerrero. Y Gedeón se quedó volteando. ¿A quién le dice? Así que, bueno, entonces el Señor lo empieza a animar. Tú vas a salvar a tu pueblo. Y se dice que Gedeón es una hogaza de pan de cebada, o sea, el pan de los pobres, lo más insignificante, lo más pobre. Dios lo usa, lo toma para hacer una gran obra. Tú vas a liberar a tu pueblo. Y en este sentido también es una figura de Cristo. Entonces, bueno, es un proceso. Gedeón duda mucho, pide pruebas, varias pruebas. Si de veras eres tú, si esto es cosa de Dios, a ver que suceda esto. Y le va y trae una ofrenda y prepara un cabrito y lo pone ahí a ver que baje fuego y que se consuma. Bueno, y el ángel lo toca con su bastón y se consume. Y si realmente esto es de Dios, voy a poner un vellón, una azalea, y ya, la prueba del vellón, ¿verdad? Que se moje, que le caiga el rocío, que se empape de rocío. Entonces a la mañana siguiente exprimió una copa de rocío. Ahora, no, pero esto no es suficiente. Si de veras es de Dios, ahora que no se moje, que todo aparezca cubierto de rocío menos el vellón. Y sucedió otra vez la prueba. O sea, Dios tenía que estar animándolo para que creyera de veras, se le quitaran todos sus temores. Y fue así que Gedeón empezó a reunir gente y reunió 30,000 hombres, porque él sabía que el ejército contrario era de 100,000. Y decía: ¿cómo le hago para tener un ejército más numeroso? Ellos son 100,000, yo apenas tengo 30,000. Pero el Señor le dijo: no te preocupes, deja nada más 300. Y Gedeón se resistía: ¿cómo que con 300? Si yo quiero más gente. Entonces el Señor le dejó nada más 300, y con 300 venció a los enemigos. Porque él tenía que aprender que Dios es el que iba a combatir. Y allí hay toda una figura también de cómo fue qué fue lo que Dios le dijo que hiciera. 300 hombres escogidos que llevaran sus antorchas, sus trompetas y sus cántaros. Es con lo que iban a vencer. Bueno. Ellos pues se presentaron en el campamento y quebraron los cántaros, todos al mismo tiempo, quebraron los cántaros, y adentro del cántaro iba la antorcha prendida, aparece de pronto la luz, aclaman a Dios y por Yahvé y por Gedeón, y tocan las trompetas. Y viene la confusión en todo el campamento y empiezan a pelear y a matarse unos con otros los enemigos. Y así fue que Gedeón ganó la batalla y liberó a su pueblo. Entonces el enemigo se confunde siempre que aparece la luz del pueblo de Dios, y siempre que el pueblo de Dios alaba o aclama a Dios, el grito de guerra, de combate. Pero es un grito también de aclamación para Dios. Bueno, vamos muy despacio, nos queda mucho. Tenemos pues muchos personajes en la Biblia. En el Nuevo Testamento, ¿quién puede mencionar algunos personajes del Nuevo Testamento? Pedro, Juan, Santiago, todos los demás, Mateo, Saque, San Pablo, José, San José.
Pues hay muchos. Están todos los demás que no eran apóstoles, Zaqueo, ¿quién más? ¿Quién? Esteban, Nicodemo, bien. Muchos personajes más. Herodes, también es una enseñanza, también Herodes es toda una enseñanza. Desde el punto, Lázaro, bien. Y las mujeres también del Nuevo Testamento, tenemos muchas mujeres, comenzando con María, María Magdalena, Marta, Juana, y todas las demás mujeres que servían en el ministerio del Señor. Luego en los Hechos de los Apóstoles aparecen Lidia, Tabita, Aquila, Priscila. Bueno, cada personaje de la Biblia pues nos da una enseñanza. Por ejemplo, tenemos la enseñanza de Zaqueo, de Herodes. Herodes, aunque algunos tengan, pues ¿qué nos puede enseñar Herodes? Pues también Herodes nos puede enseñar. Por ejemplo, dice que Herodes quería conocer a Jesús porque había oído hablar de él. ¿Ustedes quieren conocer a Jesús? ¿Han oído hablar de Jesús? Igual que Herodes. ¿Para qué quería Herodes conocer a Jesús? Pues porque había oído hablar de él y porque quería verlo hacer un milagro. Ya le tenía preparados ahí sus cántaros de agua para que las convirtiera en vino, sus panes para que los multiplicara. Quería algo sensacional, divertirse, algo, un espectáculo, una diversión. Pero Jesús ni siquiera le respondió. Nada, no habló nada. ¿Y Herodes? ¿Qué hizo Herodes? Pues lo despreció. Pues no que tenía mucho poder este Galileo, no tiene ningún poder, no hizo nada. Entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Por qué quieres conocer a Jesús? ¿Qué es lo que le quieres pedir? ¿Quieres verlo hacer un milagro? ¿Quieres divertirte con él? ¿Que te divierta? ¿Que te haga pasar el rato? ¿Vienes a las reuniones para ver qué se siente? La gente que va a veces a las reuniones carismáticas a ver qué milagro ven. O le vienen a pedir milagros. Y a la gente que viene nada más a eso, a pedir milagros, el Señor no les responde nada. Nada, no dice nada. Y alguna gente se va con esa actitud igual que Herodes, de desprecio. Pues no que tenía poder, no que hacía milagros. Así que cuidado con nuestras actitudes. El Señor no está para divertirnos, no está para hacer nuestros gustos. ¿Cuáles son los milagros que el Señor quiere hacer en primer lugar? ¿Cuáles son los milagros que a Él le interesan? Pues la transformación de los corazones. Imagínense ustedes si Herodes, al tener a Jesús ahí delante de él, le hubiera dicho: Señor, hazme un milagro, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo. Yo he querido tener un corazón nuevo, pero no puedo, hazme este milagro. ¿Ustedes creen que no se lo hubiera hecho? Pues claro que sí. Esos son los milagros que quiere el Señor hacer en nosotros. Esos son los que a Él le interesan. Nuestro cambio, nuestra conversión. Y claro, también el Señor puede hacer los demás milagros, pero esos vendrán como una añadidura, si Él quiere. Lo primero primeramente busca el reino de Dios y su justicia.
Bueno, tenemos también a Zaqueo, es toda una enseñanza también, pero ya no hay tiempo. Luego vienen las guerras. Si nos metiéramos, por ejemplo, a estudiar a Pedro, a Pablo, a Juan, pues no acabaríamos, ¿no? Hay tanto que enseñar, tanta enseñanza ahí. Las guerras. Dios se nos revela también en las guerras. Hay mucho que aprender. Y esta es una enseñanza muy necesaria porque es una de las cosas que escandalizan a la gente. La gente que lee por primera vez la Biblia se escandaliza de que haya tantas guerras, tantas matazones. Y no descubre ninguna enseñanza ahí, al contrario. Más bien, según eso, se desedifican con todo eso. Aún en los salmos encontramos salmos guerreros, salmos de combate. Bueno, Israel, el pueblo de Israel es una figura de la iglesia. Todo lo que aconteció en Israel es una enseñanza para nosotros. Y es una figura, es un símbolo. Así que Israel es la figura, es el plano. Cuando un arquitecto va a construir una casa, primeramente la dibuja, la hace primeramente en un papel o a veces en una maqueta. Primero la tiene que hacer así. Y después ya la hace en la realidad. Así es también esto. Dios primeramente construyó su pueblo de Israel como una maqueta de lo que después sería su nuevo pueblo. Pues allá está el diseño, acá está la realidad. Bien, todas las guerras de Israel son una enseñanza. Israel estaba continuamente en guerra, nosotros no. También, nosotros estamos continuamente en guerra. Pero la diferencia es que ahora nuestra guerra ya no es una guerra material, es una guerra espiritual. Ellos usaban armas de metal, nosotros usamos armas espirituales, o debemos usar armas espirituales. Las guerras de la Biblia nos enseñan cómo ataca el enemigo y cómo hay que luchar contra el enemigo y cómo hay que vencer al enemigo. ¿Cuál es la primera guerra que Israel sostiene en la Biblia? ¿Se acuerdan de la primera guerra? Fue en la época de Moisés, en el desierto, cuando iban de camino a la tierra prometida. Tienen la primera guerra. Dios ya los había sacado de la esclavitud, ya los había guiado, los había protegido, alimentado con el maná, etc. Pero ahora está el enemigo ahí, ya no los deja avanzar. Eso es lo que nos pasa también a nosotros. Dios nos salva, nos libera, nos alimenta con su palabra, con su Eucaristía, pero ahora el enemigo ahí está impidiéndonos avanzar. Y no nos deja avanzar. Y quiere que retrocedamos. Y quiere que volvamos a Egipto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresar a Egipto porque el enemigo ahí está? No, tenemos que aprender a guerrear como lo tuvieron que aprender ellos. Pero esa guerra, ellos aprendieron que la guerra se gana con las manos levantadas, orando, alabando a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Subió al monte, se hizo acompañar de Aarón y otros hombres y subieron al monte a orar. Mientras tanto, Josué y todos los demás estaban combatiendo. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas orando, ellos triunfaban. Y si Moisés las bajaba, eran derrotados. Así que... Y vienen después las demás guerras, las guerras de Josué, las guerras de David, las demás guerras de la época de los reyes. Y
nosotros, si estamos peleando, vamos a aprender de cada una de estas guerras algunos elementos, de tal manera que nos vamos haciendo diestros en la guerra y decimos, esta guerra fue la de Amalek, o esta guerra fue la de Josué, esta guerra fue la de David contra Goliat, esta guerra fue contra los amalecitas, esta guerra fue la de los macabeos. O sea, en nuestra vida tenemos guerras espirituales. Y las mismas tácticas, a veces con pura alabanza podemos superar la guerra, como Josafat. A veces necesitamos usar también otras armas, juntamente con la alabanza. La predicación, la verdad, ceñirnos de la verdad, llevar una vida de rectitud, etc. Las armas espirituales se tienen que usar. Todas juntas o por lo menos parte de las armas. Y en primer lugar, la que siempre se tiene que usar es la oración, sobre todo en su forma de alabanza. Esta es un arma temible para el enemigo. Así que estamos en un combate espiritual. Y el pueblo de Israel, así como el pueblo de Israel aprendió que en la guerra no hay que poner nuestra confianza en las armas o en la fuerza de los caballos o en la astucia, la pericia de los soldados, sino en Dios. Nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar en Dios. Y siempre que el pueblo de Israel salió a combatir en nombre de Dios, por el honor de Dios y siendo fieles a la alianza, siempre vencieron. O díganme un ejemplo de que Israel haya sido derrotado, cuando puso a Dios por delante. Nunca fue vencido. Todas las guerras, por ejemplo, de David siempre salió vencedor. ¿Cuál fue la primera guerra de David? La guerra contra Goliat. ¿Y cuál fue la intención de David al salir a esa guerra contra Goliat? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Por qué fue que David quiso pelear contra Goliat? Por honrar a Dios, por defender el honor de Dios y de su pueblo. Por eso fue que David dijo, ¿por qué ese pagano, ese incircunciso, ha de estar insultando al Señor y a su pueblo? Y como nadie se animaba a salir, dijo David, yo me enfrento a él. Era un gigante, un campeón. Y David salió al combate, solamente con su honda y con unas piedras. Y así fue como David derribó al gigante, porque David no salió con su propia fuerza, salió y dijo, yo vengo contra ti, pero con el poder de Dios, no con mi poder. Entonces nosotros también tenemos luchas. ¿Quién es ese que vaya a tener? Decía David, ¿quién es ese Goliat para tener humillado a mi pueblo? Y nosotros también debemos de decir, ¿quién es el alcohol para tenerme humillado a mí? ¿O qué es la lujuria para tenerme humillado? ¿Qué es el cigarro? ¿Qué es la droga? ¿Qué es cualquier mal hábito que tengamos para tenerme humillado? Entonces tenemos que combatir. Y las armas con las que David luchó, aunque le quedó contra sí mismo,